Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos ustedes. En nombre de BNI le damos la cordial bienvenida. Hoy día tenemos este evento espectacular que es la tercera edición de BNI Talks, que es los grandes proyectos de los megaproyectos de infraestructura que hay hoy día en el país. Y tenemos un panel realmente de lujo. Y empezaremos con las damas, a Carmen de Deulofeu, que es la gerenta general de la línea 2 del Metro de Lima. Tenemos a Carlos Merino, que es el CEO de DP World, quienes manejan el puerto del Callao, que es el CEO para Ecuador y Perú. Al almirante Carlos Tejada, que es el gerente general adjunto del puerto de Chancay. Y a Arturo Vera, que es también director del aeropuerto Jorge Chávez, del LAP. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y les pido un fuerte aplauso para cada uno de ellos. La idea de estos BNI Talks, como ustedes saben, es poder acercar a los privados con el sector público y ver las oportunidades que podemos tener para desarrollar y sacar el país adelante. Estamos también esperando, y por protocolo ha tenido una demora, el ministro de Transportes y Comunicaciones, pero él llega más tarde. Entonces empezaremos con Carlos Merino. Él es ingeniero industrial con maestría en Administración de Empresas, con estudios especializados en la prestigiosa Escuela de Negocios de Harvard, con más de 2 décadas de experiencia en el sector logístico y portuario. Actualmente es el CEO de DP World para Perú y Ecuador, y donde continúa demostrando su liderazgo excepcional y su capacidad para impulsar el crecimiento sostenible en el sector. Muchísimas gracias, Carlos, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Realmente es un placer estar aquí, poder compartir un poquito de lo que hacemos, de lo que sabemos, de lo que hemos construido. Tal como lo dijiste, yo soy representante de DP World aquí. Estuve en el Ecuador durante 3 años y hace ya 4 meses estoy aquí. Y qué mejor que estar en mi país, ¿no? De alguna forma, y dado que el foro es pequeño, me siento en confianza como para decirlo, ¿no? No solamente es gratificante el lado profesional, sino es gratificante el lado personal. Y el proyecto que nosotros tenemos en manos, un proyecto emblemático, que es un proyecto maduro de alguna forma, porque ya tiene 18 años, cumplimos mayoría de edad este año, y que inaugura una segunda fase que hace duplicar básicamente la capacidad. Deberíamos estar orgullosos de lo que hemos hecho a nivel infraestructura. A pesar de que existen cositas, bemoles, gobiernos, autoridades y demás, que en nuestro caso han pasado muchísimo, porque ya son 18 años, yo sí lo veo con mucho optimismo, el hecho de que nosotros vamos a inaugurar una segunda etapa y obviamente los otros panelistas también podrán contar sus experiencias en inauguraciones y en incrementos de capacidad. Pero sí, a nivel del sector portuario, creo yo que podemos decir que el Perú es de un orgullo nacional, no solamente a nivel nuestro en Callao, el almirante podrá hablar de Chancay también, pero a nivel de los puertos regionales también. Trabajé muchos años en Paita, un puerto pequeño, pero que hoy, volviendo al país, veo que va moviendo más de 300.000 TEUs y que inclusive acaba de inaugurar una segunda fase y pretende hacer más. Entonces realmente es de un orgullo pensar que hay infraestructura no solo centralista, sino que está en diversas partes de nuestro país, ¿no? Como lo dije, nosotros vamos a pasar de una capacidad de 1.6 millones, 1.5 millones a 2.7, vamos a decir 3 millones de TEUs, capacidad para recibir barcos más grandes, hasta de 400 metros de longitud. Creemos que definitivamente esta capacidad va a quedar chica en los próximos años, en los próximos cortos años, porque creemos que inclusive no solamente la carga de importación o exportación crecerá, sino la carga de transbordo, que es algo que hace muchos años ni siquiera veíamos. Yo trabajé en el puerto del Callao hace más de 20 años, cuando existían grúas de tierra, ni siquiera eran los grúas de los barcos,
Hoy día bordeamos los 30, 34 contenedores por hora y operamos barcos hasta con 8 grúas en simultáneo, que es lo último que hemos hecho hace una semana, ¿no? Y esto en el ámbito de que vamos a tener un APEC, inclusive en los próximos meses, y que hemos desarrollado agroindustria, bandera, minería también, con sus bemoles, lo digo, pero no deja de hacernos sentir orgullosos, ¿no? Hemos preparado muchísima gente, ya somos 1.200 personas, con la extensión seremos más. Tenemos políticas de descarbonización que son, creo yo, bastante auspiciosas. Pensamos llegar a 0 emisiones para el 2030. Para esto tenemos una política de inversiones e implementaciones de última tecnología. En esta expansión nosotros hemos podido incorporar 20 camiones eléctricos dentro del patio de contenedores, una estación de carga exclusivamente para ellos. Las grúas de patio son grúas básicamente eléctricas. Bueno, las de muelle ni qué contarlos, siempre son eléctricas, y las que tenemos, las más antiguas, están convirtiéndose a eléctricas. O sea, realmente creemos que no solo estamos a la vanguardia, sino que vemos que efectivamente es un deber nuestro hacerlo, porque tenemos el compromiso para eso, ¿no? El 20 de junio cumplimos años, estamos de ceremonia y esperamos contar con las autoridades principales, con nuestros colegas que vemos diariamente, con los cuales competimos, pero no necesariamente es una competencia mala, sino que es buena justamente por el servicio que pensamos darle a los principales exportadores, importadores y líneas navieras, ¿no? Que es básicamente nuestro objetivo, y formar parte de una cadena logística eficiente. Conversábamos antes que no es solo a nivel de infraestructura nuestra lo que hace eficiente una cadena logística, ¿no? También está el rol del Estado, con sus vías, con sus accesos a los diferentes terminales, puertos, y eso es algo interesante que seguramente el ministro cuando venga va a poder comentar sobre eso, ¿no? Pero efectivamente, después de 18 años estamos aquí, hemos crecido, hay mucha gente que se ha formado con nosotros y vemos que el país, y nuevamente lo digo, a pesar de sus cosas, sus bemoles, somos concesión, hemos trabajado en otros países, sabemos lo que es trabajar en Latinoamérica, pero vemos con optimismo que el país sigue creciendo. Hace 10 años, ¿cuántos contenedores de agroindustria exportábamos? 5.000, creo, 4.000. Hoy por hoy estamos en más de 10.000 contenedores. Son 150.000 contenedores refrigerados los que exportamos entre el puerto de Paita y el puerto del Callao. Y hace 10 años creo que no eran ni 90.000. O sea, realmente vemos con buenos ojos eso, ¿no? Y justamente lo que hacemos es crecer a la par, y no solamente a la par, sino estar preparados para poder enfrentar esa demanda que de todas maneras va a estar ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Antes de seguir, quiero también, algo importante, agradecer a nuestros grandes auspiciadores, que sin ellos no hubiera sido posible este evento. En primer lugar, ESAN, que gracias a ellos estamos aquí en este magnífico auditorio. Tenemos a Non-Cash, bueno, DP World, UNACEM, Colchones Pasión, que nos acompañan, Viajes Nuevo Mundo y Air Europa, Consultora GAP, Otoy Ingenieros, y el apoyo siempre y continuo de las mejores maletas, maletines, carteras de Crepier y los grandes vinos de Major Perú y el agua que disfrutamos de Socosani. Así que muchísimas gracias a nuestros auspiciadores. Ahora quiero presentar a nuestro siguiente panelista, el almirante Carlos Tejada. Carlos Tejada es un ejecutivo con una sólida formación académica y una amplia experiencia en el campo de la gestión empresarial. Obtuvo su International Master in Business Administration en la Universidad de San Ignacio Loyola, donde adquirió conocimientos sólidos en administración y gestión de empresas a nivel internacional. Además, completó
su Executive Master en Business Administration, consolidando así su experiencia de liderazgo y estrategia empresarial. Hoy es el gerente general adjunto de COSCO Shipping Ports, el puerto de Chancay, que es este megaproyecto que todos estamos esperando y que en principio en noviembre lo estamos inaugurando. Así que va a ser la gran obra que nos va a convertir, creo que, en el hub más importante de Latinoamérica. Así que gracias, Carlos, nuevamente por aceptar la invitación y bienvenido. No, gracias, José, por la invitación. También, en realidad, es un placer estar acá con ustedes y poder compartir un poco la experiencia de la gestión de este proyecto y concurro con lo mencionado por Carlos. Como peruanos debemos sentirnos realmente muy orgullosos de que el Perú, con estas inversiones portuarias y con el puerto de Chancay, que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que pueda inaugurarse en noviembre en el marco de Foro APEC, nos sintamos realmente orgullosos de que tenemos la mejor infraestructura portuaria en la región. Carlos mencionaba de que, ¿verdad?, hay un enfoque en el desarrollo portuario orientado a la sostenibilidad, ¿no? Y eso es un tema que nos diferencia realmente de otros países, porque todas estas inversiones de operadores importantes globales como es DP World, APM Terminals y ahora COSCO Ports, tienen ese enfoque de hacer que el desarrollo portuario no solamente provea una eficiencia y una mejora en la cadena logística, sino que haya un compromiso con la sostenibilidad, es decir, con el medio ambiente, con el compromiso social y también con la seguridad del país, ¿no? Porque está de por medio el tema de seguridad para evitar el uso indebido de los puertos. Y en el caso de COSCO, esta inversión que tuvo su idea original en el 2007 y que se va a concretar, como pasa en los grandes proyectos en el Perú, 17 años después de que se conceptualizó y empezaron los estudios, es una inversión que hay que destacar es 100% privada y todo el riesgo es privado, no existe absolutamente ni un sol de inversión del Estado, ni ningún riesgo que comparte el Estado. Y eso es gracias al régimen del sistema portuario que se creó en el Perú hace 23 años y que hay que reconocerlo. Ha permitido justamente que a través de otro mecanismo, ya sea de concesión o asociación pública-privada, o en el caso nuestro, inversión privada, el Estado promueva que a través de inversiones que de privadas, valga la redundancia, se produzca una modernización importante de los puertos, ¿no? En nuestro caso, como era un greenfield, no existía absolutamente nada, hemos aprovechado para incorporar la mejor tecnología global. De hecho, el puerto es un puerto totalmente no solamente eléctrico, sino automatizado. De hecho, las grúas pórticos son robotizadas con 5G, automatizadas. Los camiones de patio son autónomos también, eléctricas. Y esto orientado al tema de sostenibilidad, pero orientado también a algo importante, que lograr mayor eficiencia en el manejo de la carga, ¿no? Como ustedes saben, grúas similares a la que vamos a instalar en otros puertos han llegado a un rendimiento superior a los 50 contenedores hora por grúa. Y nosotros aspiramos justamente con esta inversión a contribuir con la reducción de los costos logísticos, que en el caso de nuestro país lamentablemente siguen siendo altos. Estamos, de acuerdo a los rankings internacionales, los costos logísticos en nuestro país están bordeando el 25%. Y los países vecinos, como Chile, están en 14, 15%, entonces hay algo que está mal, algo que tenemos que hacer para corregir, porque al final ese costo logístico, aparte que nos retrocede en términos de competitividad global, también afecta a todos los usuarios, que somos nosotros, que tenemos que pagar sobrecostos que no deberían suceder. Ahora,
el privado está haciendo su parte, Carlos bien lo mencionó, que es en la inversión en la infraestructura portuaria, pero el Estado tiene que acelerar la inversión en conectividad. Esto lo vemos fundamental, porque no es posible que impactemos en las cadenas logísticas si no hay una buena conectividad, ¿no? Y algo que yo quisiera comentar, que esta inversión, que es importante, que en esta primera etapa es de 1.300 millones de dólares y en etapa final se estima en 4.000 millones en la zona portuaria, tiene una inversión paralela, que es una zona logística industrial de 840 hectáreas que tenemos alrededor del puerto, donde se proyecta inversiones hasta de 3.000 millones, o sea, la inversión total proyectada bordea los 7.000 millones de dólares, pero ¿por qué? ¿Por qué esta inversión y por qué la inversión que hace DP World y todo? Porque nosotros como peruanos tenemos que creernos que sí podemos hacerlo, porque en primer lugar somos un país bendecido, con muchos recursos, minerales, pesqueros, hídricos, energía, que ya quisieran tener otros países. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido políticas claras para darle el potencial apropiado a eso. Segundo, somos una economía abierta al mundo, con los tratados que está negociando el MINCETUR actualmente con la India, Indonesia. Esperamos a fin de año tener tratado de libre comercio con países que representan el 90% del PIB global. Ahora estamos en el 82%, pero el 90%. Tercero, tenemos una posición geoestratégica favorable en el Pacífico Sur. Por eso que viene esta inversión, porque ven condiciones potenciales enormes que nosotros tenemos que empezar a creernos que son posibles de hacerse. Y lo cuarto, somos vecinos de Brasil. No hemos sabido aprovechar la vecindad con Brasil en términos de incorporar sinergias en cadena logística de valor. Recuerden que Brasil este año ha pasado a ser la 9ª economía del mundo y solamente con China ha comercializado 180.000 millones de dólares el año pasado, entre INPO y EXPO. Es casi todo lo que comercializa el resto de países de Sudamérica. Entonces, nosotros tenemos una posición privilegiada. Entonces, estos 4 elementos creo que son fundamentales y debemos ser suficientemente inteligentes para explotarlos. ¿Y cuál es la visión de esta inversión? Conjuntamente con la inversión que se viene haciendo tan importante en DP World, con la inversión que tiene proyectada hacer APM, construir en el Perú un gran clúster logístico, industrial y tecnológico para toda la costa del Pacífico y también incorporar en esta visión a Brasil. Y esto es factible. Si vemos a Singapur, que es un clúster en el Asia, es la mitad del departamento de Lima y es económicamente muchas veces más que nosotros. No tiene los recursos que tenemos nosotros. Y yo pienso que por esta razón es que ha venido esta inversión privada y por esa razón DP World sigue apostando también por este crecimiento, porque tenemos todas estas condiciones. ¿Cuál es el reto? Que seamos lo suficientemente inteligentes para implementar políticas que potencien esto. Ahora lo va a explicar Carmen también. Y ahí tenemos que hacer que el Estado sea un Estado promotor, que sea un Estado integrador, que sea un Estado que promueva la conectividad y también, algo importante, que genere mecanismos de atracción de inversiones en tecnología, que es algo que estamos gestionando nosotros y que esperamos que antes de la PEC se produzca. ¿Qué cosa es esto? Crear zonas económicas especiales para atracción de inversiones en tecnología, para que nuestro país deje de exportar materias primas, porque es lo que exportamos principalmente, porque no va a ser posible que sigamos creciendo. Parte de este crecimiento de 2%, yo no lo imputo necesariamente a la lamentable inestabilidad política que hemos tenido en los últimos años y a otras cosas que ustedes conocen, sino a que no hemos sido suficientemente inteligentes de agregarle valor a lo que le exportamos. Es decir, no exportar
litio en bruto, sino baterías eléctricas. No exportar cobre, sino transformadores. O sea, agregarle valor a lo que le exportamos, porque eso, aparejado a esto, viene algo que es un impacto importante en el capital humano. Le digo esto porque he tenido la oportunidad, gracias al proyecto, antes de la pandemia, de visitar experiencias similares en Costa Rica, en Colombia, en México, en Panamá, que están acá, Guatemala. He estado 2 años visitando estas zonas económicas y he podido apreciar cómo, a través de mecanismos de atracción de inversión en tecnología, estos países han logrado incrementar los volúmenes de carga, incrementar el valor de lo que exportan y impactar directamente en el capital humano. Y claramente, como peruano, creo que acá no vamos a lograr que nuestro país sea desarrollado si no hacemos una transformación en el capital humano. Tenemos que trabajar todos en este objetivo. Bueno, el puerto es solamente un eslabón en esta visión y estoy seguro que conjuntamente con las inversiones en Callao y el Parque Industrial de Ancón podemos crear un primer clúster, y con el aeropuerto Lima ahí, porque es súper importante, que también tiene previsto una zona económica especial, podemos generar el gran clúster logístico, industrial y tecnológico para toda la costa del Pacífico. Sí se puede, tenemos todas las condiciones, tenemos que tener la voluntad y el liderazgo político para que esto sea una realidad. Y después aspirar lo mismo en el norte, que la inversión que se está haciendo en Paita, que está también DP World comprometido con este crecimiento y que nos felicitamos a DP World por este esfuerzo, conjuntamente con Salaberry, crear otro clúster en el norte que interconecte a Brasil con la vía multimodal y otro clúster en el sur entre Matarani y ojalá que sea Corío, porque eso va a convertir al Perú, y esa es la visión y lo que yo sueño poder ver como peruano, es que el Perú sea el gran clúster logístico, industrial y tecnológico y la puerta de Sudamérica hacia el Asia. Esa es la visión. Y en eso estamos trabajando. El puerto es un componente de esta visión, un primer componente. Y vamos a seguir en este esfuerzo. Gracias, José. Muy amable. Gracias a ti, Carlos. Continuando con el programa, me toca presentar aquí una persona muy llegada a la familia, a Carmen Deulofeu. Ella es la gerenta general de la línea 2 del Metro de Lima. Carmen es ingeniera de caminos, canales y puertos, graduada en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido directora general de GISA, la empresa gestora de las infraestructuras del gobierno catalán, y su amplia experiencia en la gestión de infraestructuras la ha llevado a liderar importantes proyectos en el sector público y privado, y actualmente como gerente general de la concesionaria de Metro de Lima de la línea 2. Así que, Carmen, muchísimas gracias por estar acá y bienvenida. Bueno, buenas tardes y gracias a la organización, a BNI Talk, por permitir, pues compartir con todos ustedes la experiencia de esta infraestructura que es la línea 2 y el ramal de la línea 4, que la verdad es que es el primer metro pesado, subterráneo y automático del Perú, ¿no? Y metros en el mundo que tengan estas tres connotaciones, estas tres características, no hay tantos. Es decir, hay mucho metro pesado subterráneo, sí, pero no automático, y luego hay mucho metro ligero, normalmente también en superficie, que sí es automático, pero son metros ligeros, ¿no? Entonces decimos que es pesado porque responde a una altísima demanda. La demanda inicial es de 660.000 pasajeros día, pero es que la demanda horizonte es de 1.200.000 pasajeros día. Y hay redes de metro en el mundo que tienen hasta 100 años, que entre 7 y 8 líneas que ya tienen, pues entre todas transportan 1 millón de pasajeros día. Eso lo que pone de manifiesto es el gran atraso que hay en Lima y Callao, una ciudad ya de 10 millones de habitantes y que a día de hoy, de lo que es metro, en el sentido de metro pesado, solo tiene la línea 1, ¿no? Porque después tenemos pues el metropolitano,
que es un BRT, etcétera. Pero lo que es metro, una red integrada de metro, solo tiene una línea. Entonces, digamos que va tarde, ¿no? Y eso le está pasando también a otras ciudades, y es fundamental lograr tener esa red, como digo, integrada de metro. Yo añado subterráneo, porque nadie se imagina cientos de kilómetros por los aires, ¿no? Entonces, en el caso de la línea 2, que es una asociación público-privada cofinanciada, como sabemos, las APPs pues, son una cooperación entre el público y el privado que intenta jalar de cada uno de ellos el mejor expertise porque ambos lo tienen. Y el concesionario, que es el privado que obtuvo la Buena Pro, es un consorcio de 5 empresas. La empresa, el grupo ACS, en su modalidad concesionario es Iridium y en su modalidad contratista es Dragados, es la líder del consorcio, a quien yo represento. Luego está Fomento de Construcciones y Contratas, español, también COSAPI, peruana, WeBuild, italiana. Todas ellas son empresas primeras o primeras y segundas de los distintos países. Y Hitachi, digamos, inicialmente era Ansaldo, italiana, pero después pues, la compra por parte de Hitachi japonesa. Este grupo de estas 5 empresas tiene un expertise de haber diseñado, construido y operado y mantenido pues, más de 3.600 kilómetros de túneles y cientos de estaciones, porque es justamente la característica que tienen los metros para poder dar un buen servicio al usuario, ¿no? Que es que las estaciones pues no pueden estar distanciadas como en un cercanías o como en una alta velocidad, están bien próximas. Y todo esto en distintas ciudades del mundo, pues algunas de ellas incluso con la componente sísmica, que es el caso de Lima y Callao. Y estamos hablando de un compromiso de inversión de 4.531 millones de dólares, son 35 kilómetros de túneles de trazado entre lo que es la línea 2, que tiene 27, y el ramal de la línea 4, que tiene 8. La línea 4 luego tiene la vocación, lógicamente, de crecer y convertirse en una línea igual de longitud o más que la propia línea 2 y la línea 1, y tiene 35 estaciones, 37 pozos de ventilación y salida de emergencia y 2 patios talleres, que es donde se realiza el mantenimiento de la flota de trenes, uno sobre el que pivota la línea 2 y otro sobre el que pivota el ramal de la línea 4. A día de hoy, el trayecto entre Municipalidad de Ate en el este y Callao en el oeste, que es el recorrido de la línea 2, que discurre sensiblemente paralela al río Rímac, pues no demora menos de 2 horas y media. Y eso se va a hacer en 45 minutos y el del ramal en 13 minutos. Por lo que esta infraestructura, que además es una concesión con 35 años de duración en total, desde el diseño hasta el final de la concesión, pues básicamente el primer impacto que va a tener, el primer impacto positivo, es resolver el problema del tiempo del transporte, es decir, disminuir esas 2 horas y media de trayecto, ¿no? Y todos sabemos pues, que el tiempo es dinero, además de calidad de vida. Pero además, en la medida en que los trenes, la alimentación es eléctrica, que se considera eminentemente energía limpia, pues va, digamos, a contribuir a disminuir la gran contaminación que tiene Lima, pues de gases de efecto invernadero, partículas PM10 en suspensión, etcétera. Y además, como es subterráneo, tampoco tiene contaminación ni visual ni acústica. Asimismo, pues todo lo que es la tasa de accidentabilidad, que eso le pasa en muchísimas ciudades. Antes mi compañero citaba Ecuador, yo he trabajado también bastantes años en el Ecuador, pues va increciendo, ¿no? Porque realmente no se soluciona el problema de la movilidad y pues todo el mundo procura comprarse un carro pues para solucionar su problema de movilidad, ¿no? Entonces las tasas de accidentabilidad se van a ver disminuidas y además en la medida que 1.200.000 personas discurran en subterráneo, pero el resto de transportes sí sigan en superficie, también esos otros transportes van a ver mejorada su velocidad comercial. Además, nace con el concepto de accesibilidad universal, es decir, entre la calle y el interior del tren siempre hay como mínimo un itinerario adaptado a personas con movilidad reducida. También hay encaminamientos podotáctiles para las personas con disminución visual,
también se atiende a las personas, digamos, con disminución auditiva, etcétera. Y por todo esto decimos pues, que es una línea que nace con ese concepto de accesibilidad universal. De manera que en la medida en que se puedan o se quieran aplicar políticas de pacificación de la ciudad, pues se va a poder, digamos, tener una ciudad mucho más gozable, mucho más vivible, ¿no? Y sobre todo, pues si luego se van lanzando otras líneas de metro, que a su vez esa red de metro pueda verse complementada con otros modos, con otras alimentadoras, ¿no? Como es el caso del BRT, los autobuses, los taxis, las propias ciclovías, pues digamos, si eso se lograra, y yo pienso que se tiene que trabajar con ese objetivo, pues se podría, digamos, resolver el problema acuciante de lo que es la movilidad, ¿no? Que creo que todos la sufrimos a la hora de trasladarnos pues, por Lima y por el Callao, ¿no? Y bueno, y los principales problemas que básicamente nos hemos enfrentado no son tanto técnicos, porque gracias a Dios el tema técnico, pues a base de las 2 tuneladoras que tenemos para hacer los túneles y bueno, una parte de túneles que hicimos con el nuevo método austríaco, pues la verdad es que van muy bien. A día de hoy tenemos ya cerca del 60% de la inversión ejecutada, pero sí que con una demora, básicamente debido a 3 problemas, ¿no? El primero es el hecho de que los predios, que es un riesgo que sí está en cabeza del concedente, pues no nos fueron entregados en tiempo y forma, es decir, libres de cargas y gravámenes de todo tipo y en el momento en que tocaba, y eso pues ha hecho que se rompiera la secuencia constructiva y que los cronogramas pues se volvieran obsoletos. El otro problema ha sido el hecho de que quizá por ser el primer metro subterráneo no había, digamos, ese conocimiento o esa cultura del subterráneo, y ha sido muy difícil, y está siendo difícil todavía, que se aprueben los estudios definitivos de ingeniería. Y por último, pues la obtención de la parte de los permisos y autorizaciones para poder construir, que siempre ha sido muy, muy difícil, muy farragoso, pero que últimamente pues se ha visto, digamos, esta problemática se ha visto bastante acrecentada, ¿no? Y como oportunidades de mejora, yo creo que sería importante para otras líneas pues que hubiera un alineamiento institucional en el sentido de el ámbito local y el ámbito estatal, ¿no? Que realmente se quiera, se desee que haya un metro, una red de metro para la ciudad, para poder, como digo, tener todos estos beneficios y solucionar los problemas mencionados, y para eso se requiere pues que realmente haya esa voluntad y esa coordinación y ese alineamiento, y como digo yo, con una ventanilla única. Con una ventanilla única me refiero a que uno no tenga que ir peregrinando, pidiendo permisos a distintas ventanillas, yendo a hablar con tantas instituciones, tantos ojos que miran lo mismo, ¿no? Sino que haya, no sé, no me atrevo a decir si un project management o una ventanilla única del propio Estado, ¿no? De manera que facilite un poco pues todas estas gestiones y podamos, digamos, el privado y el público todos juntos, pues impulsar estas grandes infraestructuras tan necesarias para la ciudad en este caso, ¿no? De hecho, yo acabaría diciendo que por mi experiencia, ya no hablo como concesionaria, sino como profesora de Ingeniería del Transporte, la realidad demuestra que las ciudades del mundo que han tenido problemas de movilidad los han solucionado básicamente a base de 2 políticas de actuación. La primera es dar una oferta de verdad de transporte, que en ciudades grandes pasa por, como digo, por una red de metro subterránea y con luego pues, otras alimentadoras de otros tipos de modos de transporte. Y la segunda, pues lógicamente, una vez dada la oferta, pues con una política de desincentivación de la utilización del carro, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Ahora tenemos a Arturo Vera. Él es el gerente de estrategia corporativa en Lima Airport Partners, empresa líder en el sector aeroportuario en Perú. Durante su trayectoria ha tenido la oportunidad de trabajar en empresas Fortune 500, tales como The Walt Disney Company y Citibank, donde adquirió una perspectiva global y estratégica del mundo empresarial. Ha trabajado también en empresas como Cineplanet y empresas familiares como el Grupo Montori, lo que le ha proporcionado una comprensión profunda de los desafíos y oportunidades de diversos entornos empresariales.
Arturo, muchísimas gracias también por aceptar nuestra invitación y adelante para que nos cuentes un poquito acerca de estos proyectos que tienen ampliación del aeropuerto de Jorge Chávez. Adelante. Muy contento de estar acá y poder contarles un poco más sobre el aeropuerto Jorge Chávez, que seguro todos ustedes conocen como pasajeros. Así que voy a un poco contarles una mirada más interna del funcionamiento del aeropuerto y también del proyecto de la ampliación, que ya estamos en la última etapa. Coincido mucho con lo que hemos hablado antes de que tenemos una gran oportunidad de un maravilloso nodo logístico en toda la costa central del país, como una primera etapa. El aeropuerto, hoy en día, somos 150 compañías que trabajan en el mismo. LAP es digamos, el gran orquestador, pero como podemos inferir, hay empresas, hay aerolíneas, hay empresas que dan servicio a las aeronaves. Cada vez que la aeronave llega, los pasajeros salen, las aeronaves tienen que ser limpiadas, hay empresas que dan el combustible a las aeronaves, empresas que suben el equipaje, bajan el equipaje, etcétera, empresas de seguridad, empresas de limpieza, transporte, las tiendas, los restaurantes, etcétera. Entonces somos más o menos 150 empresas. Y para que se den una idea del impacto que el Jorge Chávez está teniendo en la región Callao y en el país, hace poco hicimos un estudio, o hicimos una segunda versión de este estudio con apoyo a consultoría para entender el impacto que va a tener la ampliación del Jorge Chávez. Y ahora les voy a contar un poco más también sobre la ampliación. Y el estudio ha arrojado, y está en nuestra página web y lo pueden revisar, que toda la actividad de estas 150 compañías representan aproximadamente en PBI el 0,6% del PBI total del país, o más o menos el 15% del PBI de la región Callao. O sea, de cada $100, 15 se producen en este ecosistema. En términos de empleo, son 121.000 empleos, directos e indirectos, que equivale más o menos al 20% de la región Callao, 1 de cada 5. Y en términos de transferencias, en el año 2025, que es el primer año que va a operar el nuevo Jorge Chávez, todas estas empresas van a pagar de impuestos, más la retribución que paga la AP por hacer uso de esta infraestructura pública, que es parte del acuerdo de concesión que tenemos con el Estado. Son más o menos $550 millones solo en ese año, que equivalen a 4 pistas de aterrizajes en otros aeropuertos, más 5 colegios de primaria y secundaria, todo junto. Ahora les quiero hablar un poco del proyecto de ampliación. Como saben, y para hacer una cronología, ustedes, no sé si se acuerdan, el Jorge Chávez inició en la final de los 60s. De niños hemos ido al Jorge Chávez un poco de visita o quizá a ver los aviones llegar por primera vez para cuando éramos muy pequeños. Y en el año 2000 el Estado decide hacer una subasta internacional para dar a concesión a un experto en aeropuertos del mundo la operación y la ampliación del primer aeropuerto más importante del país. Y esa concesión la gana el grupo alemán Fraport, que es un grupo que tiene 100 años de existencia. Está basado en el aeropuerto de Frankfurt, que es el 4º aeropuerto de pasajeros de Europa y el primero en carga, y tiene 25 aeropuertos en todo el mundo. Lima Airport Partners, o LAP, como se nos suele conocer, somos una subsidiaria de Fraport y estamos en el Jorge Chávez hace 20 años. Y nuestros segundos accionistas es el Banco Mundial a través del brazo financiero del IFC. Entonces, estas dos instituciones también están creyendo en el país y están creyendo en la potencialidad del territorio, de nuestras capacidades y del capital humano peruano, y estamos invirtiendo $2.000 millones en esta expansión. Son más o menos 2.000 días y estamos invirtiendo casi $1 millón diarios en triplicar el tamaño del Jorge Chávez. A partir del 18 de diciembre de este año, vamos a estar listos para recibirlos en un ambiente 3 veces más grande, de talla mundial, es básicamente un nuevo aeropuerto. El terminal existente ya no vamos a ir ahí, vamos a ir a un nuevo aeropuerto. Este nuevo aeropuerto está ubicado
entre las dos pistas, porque también como parte de la expansión hemos construido una segunda pista hacia el lado del océano, hacia el lado de la avenida Gambetta, y este terminal está ubicado en el centro de estas dos pistas. Es un diseño más eficiente porque permite que las aeronaves puedan aterrizar o despegar y llegar al terminal de una manera más rápida. El ingreso va a ser por la avenida Santa Rosa, ya no va a ser por la avenida Fawcett. Va a haber un viaducto para ingreso de vehículos en la parte, en el nivel 3, que va a ser distinto al nivel 1, entonces los flujos de vehículos de llegadas o de salidas ya no se cruzan como sucede actualmente. El pase peatonal también va a ser en un nivel distinto al de vehículos en la parte superior y en la inferior, y tampoco ese flujo se va a cruzar. Entonces va a ser en general un diseño mucho más eficiente y mucho más funcional y mucho más amigable para todos los usuarios, ¿no? Estamos también con algunas dificultades, como todo proyecto en Perú. El Estado debió hacer un nuevo puente sobre el río Rímac en la avenida Santa Rosa. Debió haberlo terminado en el año 2001. Este puente aún no es adjudicado. Como medida de mitigación, el Estado ha planteado unos puentes temporales en otra ubicación, más hacia la avenida Fawcett, en una calle, al frente de una calle que coincidentemente se llama Avenida Aeropuerto, y son puentes que obviamente no son de la calidad del puente original, pero como dije, es una medida de mitigación. Y tenemos la complejidad, porque tampoco quiero digamos, solamente contarle las cosas bonitas que estamos haciendo, sino va a haber cierta dificultad a la hora de ingresar y de salir del aeropuerto, porque están sucediendo varios proyectos en el Callao, ¿no? Está sucediendo la ampliación de DP World, está sucediendo la ampliación del aeropuerto, está sucediendo el nuevo metro, la estación, el ramal 4 que va a venir sobre la avenida Fawcett. Entonces sí va a haber dificultades en los ingresos y las salidas, y con el Estado estamos trabajando para ver cuál va a ser las mejores rutas de desvíos y etcétera, para eso, ¿no? Finalmente, ya termino con esto, que es uno de los proyectos que yo trabajé muy de cerca en LAB en estos años, ha sido que no solamente hemos querido hacer una nueva pista, una nueva torre, un nuevo terminal y todos los accesos, sino trajimos desde Frankfurt un concepto de ciudad-aeropuerto o Airport City, que es un concepto de hace 20 años en los aeropuertos modernos en Europa, que buscan que el aeropuerto no sea solamente esa pista y ese terminal, sino cómo se puede integrar de una manera espacial y económica a sus ciudades. Y para eso necesitábamos convencer a otros actores, otros inversionistas, otras empresas a que inviertan en poner hoteles, en poner parques logísticos que permitan también una mejor logística, un mejor almacenamiento en el Callao, que sea más eficiente y menos costoso. Zonas de carga para carga aérea, eventualmente oficinas, y crear un centro, el primer centro empresarial en el Callao, que le dé que sea una contraparte o una rivalidad sana al centro empresarial, por ejemplo, de San Isidro, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos también el metro, para que los empleados puedan venir y puedan regresar de una manera segura y confiable, ¿no? Entonces, quería darles esta perspectiva general de la ambición del Jorge Chávez y de la apuesta que estamos haciendo, y también de esta visión más general de cómo el país, a través de estas infraestructuras u otras, puede llevarnos a mayor prosperidad para todos. Gracias. Muchas gracias, Arturo, y gracias a todos los panelistas. Empezaremos con la ronda de preguntas. Si algunos tienen
preguntas pueden irlas pasando, ahí las están. Y empezaremos un poco con Carlos. Carlos, ¿cuál es el avance actual de las obras en el Muelle Sur? Y cuéntanos cuáles han sido tus desafíos logísticos que has tenido y operativos en la gestión portuaria que manejas. Y una pregunta que tal vez yo siempre me le he hecho, y que lo mencionaba ahora temprano, y que a lo mejor va para todos, sobre todo los dos Carlos, ¿por qué no existe el cabotaje en el Perú? Que eso sería una forma de transporte mucho más económica, donde tenemos las autopistas listas, que es el mar, y ¿por qué no desarrollamos eso? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, las obras ya están terminadas. Ya terminamos nosotros lo que llamamos obras mandatorias, obligatorias y obras adicionales, porque dentro de nuestro contrato de concesión hay unas obras que están especificadas que se deben hacer, como son el muelle, por ejemplo, y parte del patio. Las operaciones se están dando, hay retos, como tú dices, principalmente porque hay nueva tecnología. El hecho de un sistema de alimentación eléctrico para las grúas de patio, que tiene como nombre técnico Bus Bar, es algo que no se había hecho nunca aquí. Aparte de eso, hay grúas que hemos cambiado de ser de diésel a eléctricas. Aparte, tenemos ciertas interrupciones que obviamente existen porque hay obra o hubo obra y todavía hay ciertas cositas que hay que terminar porque el Estado todavía no las recibe, porque eso lleva su tiempo, eso tiene sus tiempos como tal. Reto mayor, que nuestros principales usuarios, clientes como las líneas navieras no sufran mayores interrupciones, y creo que lo hemos logrado en estos 24 meses de obra. No se han sentido esas interrupciones como tal a un nivel de dejar contenedores, no embarcar lo que se debe embarcar y demás. Creo que la experiencia que hemos tenido con la primera fase, la experiencia que hemos tenido en construir otros terminales a nivel mundial han servido de mucho aquí, ¿no? Una de las principales cosas que tuvimos y la sorteamos bastante bien fue en la construcción de la terminal. Básicamente, y hablando en simple, tienes que dragar, tienes que rellenar, haces tu diseño y deberías seguir la operación como tal. Bueno, aquí se encontró un barco dentro de la ampliación, tuvimos que cambiar el diseño, tuvimos que conversar con el contratista porque eso podía conllevar a que existan demoras y también plazos contractuales que debíamos cumplir, no solo internamente, sino a nivel gobierno. Bueno, se hizo, modificamos el diseño, no perdimos capacidad en cuanto a patio, menos en cuanto a muelle, y logramos terminar la obra en tiempo récord, que son básicamente estos 24 meses que les comentaba, ¿no? Mucho se lo debemos al equipo internacional y nacional que tenemos, pero finalmente llegamos a buen término. Eso es en cuanto a la obra como tal. Sobre el cabotaje que preguntas, es una muy buena pregunta. No depende de nosotros, obviamente. Es un tema que va más hacia un marco legal. Dinamizaría bastante en términos no solamente de líneas navieras, porque ellas también pudieran hacerlo, sino también de business cargo owners, como le decimos nosotros, ¿no? Propietarios de la carga que verían una opción más eficiente, no solamente en términos de costos, sino también en términos de cortar emisiones de carbono, porque muchas grandes empresas están comprometidas con eso. Pero creemos que puede salir, ¿no? Todavía no está perdido el tema. Pero sí, ahí vamos. Vemos con mucho interés eso. Tanto así que nosotros tenemos una empresa de feeders que pudieran interesarse una vez que esta ley salga, ¿no? Entonces, finalmente, hay potencial en el país para eso. Y sobre todo, como les decía antes, ya que los puertos regionales también se están dinamizando y obviamente quieren captar más carga de la que tienen,
así no sea la transoceánica, pero sí la de cabotaje, es un muy buen punto que abarcar, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Continuando con Carlos Tejada, ¿cuál sería la posición del puerto de Chancay dentro de Sudamérica y qué beneficios, tanto financieros, comerciales o tributarios, aportaría? Y algo que ahorita, a lo mejor es una pregunta medio incómoda, pero hay esta controversia en la exclusividad que se ha generado. Entonces, si nos podrías explicar un poquito. Gracias por las preguntas. Y quería decirle a Carlos que sus feeders son bien recibidos en Chancay, por si acaso. No, fuera de bromas, con respecto a la primera pregunta, lo que quiere hacer el puerto es contribuir. Los accionistas tienen una visión de contribuir a generar este gran clúster que no es solamente portuario, sino logístico, industrial y tecnológico. Esa es la meta. Y si vemos, y no es algo nuevo, porque en el año 2017, que se iniciaron las conversaciones con COSCO Group, que es uno de los mayores operadores portuarios integrados logísticos del mundo, para que entiendan lo que es COSCO, es una empresa, un grupo que está orientado al shipping, al manejo de carga, al envío. Entonces, nosotros estamos en una parte del grupo que es la parte portuaria, COSCO Shipping Port, pero también COSCO tiene COSCO Shipping Line, que es actualmente la flota naviera más grande del mundo. Si bien es cierto, es la tercera o cuarta en contenedores, pero tiene más de 1.400 buques, porque es una línea que maneja todo tipo de carga, no solamente contenedores, sino carga general, carga líquida, carga de proyectos. Al cierre del año pasado tiene más de 1.400 buques y conjuntamente con las navieras CMA CGM de Francia, Evergreen de Taiwán y OOCL de Hong Kong, constituye una asociación que se llama Ocean Alliance, que manejan más del 45% de la carga marítima transpacífico. La carga del Asia hacia América en su conjunto, desde Alaska hasta Cabo de Hornos en Chile. Este grupo maneja, entonces le agrega un enorme valor y potencial a la sociedad que ha construido con Volcan, pero la visión de ellos es, conjuntamente con el Callao, crear este gran clúster. Y por supuesto, más que canibalizar la carga, que ese no es el objetivo, es generar carga. Por eso es que el Perú sea un gran productor de artículos con valor agregado. Y esto es posible, por lo que ya mencioné, los 4 grandes ejes: recursos, posición estratégica, economía abierta y vecino con Brasil. Pero también porque COSCO le agrega ese valor en su visión global. De hecho, esto mismo lo ha hecho en España, lo está haciendo en Pireo, lo está haciendo en Abu Dhabi, en otros países del mundo, y porque el Perú puede hacerlo. O sea, estamos apuntando a que generemos más volúmenes de carga con valor agregado, que le agreguemos valor en términos económicos a lo que se produce en el Perú, y por supuesto ser un clúster de transbordo de carga de los países de Sudamérica en general hacia el Asia. Y sería muy vanidoso decir que vamos a hacer el puerto más grande, porque creo de que de manera natural con Callao tenemos que trabajar juntos en generar este gran clúster marítimo, ¿no? Y con respecto a la exclusividad, bueno, este es un tema que está ligado un poco no a lo de este gobierno, sino a la inestabilidad lamentable política que tenemos en nuestro país. Y esta inestabilidad, les quiero contar acá, es percibida por todos los inversionistas, a tal punto que en 2018, antes de que se firmara este acuerdo con Volcan,
expresamente Costco Group nos pidió que el gobierno manifestara el apoyo a esta inversión. Tuvimos en ese momento que hablar con la Cancillería, el embajador Néstor Popolicio, que era ministro de Relaciones Exteriores, con el ministro de Economía, que era Carlos Oliva, que Costco quería una muestra de voluntad del gobierno de apoyar esta visión, no solamente el puerto, ¿no? La visión. Y esto está escrito en el documento del 2017 que se puso a Volcan, de más allá del puerto tener este clúster. Y esto se dio, el gobierno justo coincidió con el viaje del canciller a China y dio la tranquilidad y la señal de que esta inversión era bienvenida con esta visión. Vino antes de la firma el chairman global de Costco Group, que tuvo una entrevista con el presidente, con el ministro de Economía, con el canciller, y les pidió, miren, si ustedes dan un régimen especial que está en todo el mundo, en China, en Colombia, en México, que ha permitido que México este año sea el primer productor de pantallas LED del mundo, pues tiene zonas económicas, o que Costa Rica haya recibido a Intel y que tenga también un centro de manufactura médica, pidió esta zona, el proyecto de ley se empezó a trabajar, estuvo listo con el Ministerio de Economía y bueno, justo cuando se aprobó el Consejo de Ministros y se iba a presentar al Congreso, se cerró el Congreso. Entonces hemos perdido 5 años. Ahora el gobierno actual está tratando de sacar este régimen de especial atracción en inversiones, similar al que ha hecho el Perú con la agroindustria. Y miren cómo hemos crecido, lo dijo muy bien Carlos, de 5.000 contenedores a 150.000 contenedores refrigerados. Entonces, sí hay un impacto. Entonces, a pesar de esto, y que los abogados nos habían dicho que no era necesario que expresamente pidiéramos la exclusividad de los servicios complementarios, porque no se puede regular, la propia Constitución establece que el privado tiene libertad de contratación, más aún cuando esta es una inversión 100% privada. A pesar de eso, por toda la inestabilidad, tuvimos la indicación de los accionistas de pedir expresamente en el artículo 2 que nos otorgó el permiso de construcción y que se dé uso exclusivo de los servicios, que son los servicios básicos, que se le dice esenciales. Son básicamente 8. Son aquellos servicios que complementan el transporte marítimo y de manera particular entre la nave y el puerto. Nos referimos a praticaje, remolcaje, suministro de combustible, recojo de residuos sólidos y líquidos de las naves, el almacenaje, el trincado de las naves y un par más que... A eso nos referimos. Entonces, de manera natural, los abogados que formularon la ley, a la cual hemos recurrido, nos dijeron, ahora nos han dicho, oye, es que no debieron pedirlo, porque eso se discutió en la formulación de la ley, y la ley expresamente analizamos que no se le puede regular al privado, imponer. Es como si mañana a la clínica Delgado se dice, señor, usted es inversión privada, pero como da servicio al público, usted tiene que permitir que entre ROE a dar el laboratorio o química suiza, o sea, se afecta inclusive. Entonces lo que se cuestiona es de que, bueno, 3 años después, porque esto se publicó, fue de conocimiento público, nadie lo cuestionó, y ese era un tema importante para garantizar el modelo económico de retorno a la inversión. Entonces lo que se cuestiona es que las autoridades de ese momento expresamente no tenían esa autoridad. El gobierno está de acuerdo en que se dé la exclusividad porque está hasta lo que ellos dicen es que no existía el marco para que a través de una resolución se otorgue, y por eso se está tramitando una ley, y esperemos que esta ley salga, y vemos la muy buena voluntad del gobierno de solucionar este impasse, pero sin embargo, como hay toda esta inestabilidad lamentable,
los accionistas, sobre todo los chinos, han decidido activar un mecanismo de conversación amistosa con el Estado que garantiza el TLC con China antes de ir a un arbitraje. Aquí quiero aclararlo porque se habla que no hay ningún arbitraje. Justamente los tratados de libre comercio garantizan, antes de ir a un arbitraje, un periodo de 6 meses de negociación amistosa para encontrar cualquier impasse o solución. Es que es en el estado que nos encontramos, ¿no? Pero estamos seguros que esto se va a resolver y nada, seguimos para adelante. Nuestro compromiso de que el puerto esté inaugurado en noviembre continúa y estamos trabajando a toda máquina, ¿no? Gracias. Carmen, me gustaría que nos expliques un poco qué tecnologías, sistemas se están implementando en la línea 2, porque también hay que me contabas temprano, este problema con la Municipalidad de Lima, ¿no? Y que decías que justamente ustedes traen lo último en tecnología y lo que él pide es probablemente totalmente obsoleto. Entonces, si nos podrías explicar un poquito eso. Pues en las estaciones, que es el sitio donde el usuario toma el transporte, ¿no? Sube al tren o baja del tren, pues lógicamente tiene que acceder. Entonces hay unos accesos y unos ascensores y hay unas rejas de ventilación, hay una serie, digamos, de elementos que sí acaban aflorando en superficie. El resto, todo está, digamos, bajo tierra y ni se ve, ni se nota, ni se siente, ¿no? Para ejecutar los túneles, como antes comenté, pues se han ejecutado de los 35 kilómetros, 25 con apoyo de 2 tuneladoras y casi 10 con el nuevo método austríaco. El tema está en las estaciones o en los pozos. Entonces, las estaciones concretamente, que es lo que ha dado que hablar, pues se utiliza lo que se llama el cut and cover o también llamado método de Milán, que bueno, básicamente consiste en que las estaciones, como digo yo, son como grandes cajas de zapatos, es decir, es un rectángulo que tiene unos 130 metros de largo y el ancho varía según la demanda, pero más o menos unos 30 metros, y entonces pues se le hace un perímetro a ese rectángulo que va con unos muros que digamos son continuos, ¿no? Y eso se hace con el apoyo de pantalladoras. Justamente en Perú nosotros las hemos tenido que traer de fuera porque en Perú no habían trabajado nunca las pantalladoras, que son las que hacen las pantallas, ¿no? Y las pantallas son esos muros tipo diafragma corridos. Y una vez que está hecho ese recinto, se le coloca una losa encima y luego ya se va excavando por debajo. Claro, ocurre que para hacer ese gran rectángulo sí hay que hacer unos planes de desvíos de las calles, digamos, aledañas, ¿no? Y luego, pues ya una vez que se acaba la obra civil y, en fin, y se han excavado todas las tierras, etcétera, quedan ya unas segundas y terceras fases de arquitecturas y de instalaciones diversas que ya se pueden manejar sin tanto desvío, con unos microdesvíos, ¿no? Llamémosle así. Pero sí que es cierto que hay que hacer un plan de desvíos para poder hacer esa gran caja. Entonces, bueno, pues surgía la idea de la municipalidad de que por qué, en lugar de emplear este método cut and cover, que tildaban de obsoleto cuando en realidad es de lo más moderno para hacer las estaciones, que por qué no se hacía en caverna. Entonces, los metros antiguos del mundo, que tienen 100 años o más, pues efectivamente antes no existían las pantalladoras como tampoco existían las tuneladoras. Entonces se hacía pues de una manera mucho más lenta, más penosa, ¿no?, que es haciendo una caverna. El problema es que más allá del tiempo que tarda una caverna, las cavernas, por su forma, digamos, de arco rebajado, ¿no?, pues necesitan unas amplitudes que para eso se necesitan unas calles más anchas en determinados puntos, sobre todo en el centro de Lima, para no afectar a las edificaciones, que ya son edificaciones pues bastante antiguas y algunas de ellas en estado precario. Y además también la profundidad que tiene esta línea, que a pesar de ser subterránea, pues discurre aproximadamente a la cota -25 respecto de la superficie, pues hace que también no se tenga la cobertura necesaria de tierras para generar este tipo, digamos, de agujeros en el terreno, ¿no? Es un tema muy técnico, pero para explicar pues que realmente seguramente falta una capacidad pues de comprensión de lo que
lo que está ocurriendo a nivel técnico, pero sobre todo además porque el sistema, digamos, ya viene también de origen, ¿no? Desde el concurso, pero además está bien pensado porque es, como digo, uno de los métodos más modernos y con el que habitualmente se construyen las estaciones en el mundo, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Aquí tenemos algunas preguntas para Arturo. Andrés Pedemonte pregunta, ¿el antiguo aeropuerto seguirá en uso? Y si no, ¿qué uso le van a dar a esa infraestructura? Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué va a pasar con todas las tiendas y restaurantes actuales en el aeropuerto? ¿Van a seguir operando, las van a cerrar o van a ser trasladadas al nuevo aeropuerto? Gracias por la pregunta, porque es una buena pregunta. Hace poco hicimos una conferencia sobre, le llamamos el Día del Aeropuerto, es primera vez que la hacíamos, lo hicimos con la Asociación de Aeropuertos de Latinoamérica en Perú. Y invitamos a varios consultores y uno de ellos español. En el break me decía, oye Arturo, no conozco muchos países que vayan a cerrar un terminal que funciona, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a pasar, porque cuando vino el COVID y todos los aviones del mundo dejaron de operar, y se acuerdan acá el aeropuerto no operó por varios meses, planteamos al Estado que sigamos utilizando el terminal existente por unos años, y igual sí íbamos a construir el nuevo, y así es usar una infraestructura que todavía funciona, pero hubo también una interpretación, como mencionaba la del Chancay, y nos dijeron no, vamos a dejar de operar el terminal existente y debes hacer el terminal nuevo y ahí tienen que mudarse. Entonces nosotros dijimos ok, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces en el terminal existente no tenemos un plan, tenemos algunas ideas, se las puedo contar. Creemos que el mismo se puede dividir en dos. O sea, puede haber como va a estar el metro, va a haber una estación del metro en la avenida Fawcett, puede haber una orientación hacia la ciudad de algún tipo de centro urbano, ¿no? Porque el hotel que está ahorita operando, el Costa del Sol, va a seguir operando, ¿ok? Y va a haber un metro, podrían haber algunas oficinas y podría haber un par de cajas de retail, y un poco atender a la población que vive en la zona, ¿no? Y el otro lado del terreno es un terreno único porque está al frente de una plataforma del aeropuerto principal del país, entonces tiene un valor asociado con aviación, ¿no? Entonces podría haber mantenimiento de aeronaves. El negocio de mantenimiento de aeronaves es muy importante porque le permite a las aerolíneas tener muy cerca un lugar donde puedan revisar sus aeronaves y le da esa facilidad y las aerolíneas pueden decidir tener más aviones en el aeropuerto. Y al tener más aviones en el aeropuerto, pernoctando, hacen un compromiso mayor con ese aeropuerto y no se llevan ese avión a otro lado, ¿no? Un negocio también un servicio de aviación civil, o que se le llama aviación general, que es para aviones privados, que Lima, para el tamaño que tiene, no tiene o sea, hay gente que viene en aviones privados y quiere tener una entrada y una salida muy rápida, entonces los aeropuertos en el mundo hacen un pequeño espacio como donde los reciben, hacen su chequeo como todos de pasaporte, aduana, pasan y entran, ¿no? Algo así también podría hacerse ahí. Entonces estamos explorando ideas de qué hacer y no tener un edificio que no tenga uso, ¿no? ¿No? Y que pueda servir para también seguir generando empleo y actividad. ¿Pasa algo aquí? Sí, Hassan, lo que pasa es que quiero cambiar dólares, pero no quiero hacer colas, no quiero hacer muchos trámites y tampoco quiero que me roben, entonces no sé qué puedo hacer. Tienes que probar Non-Cash. ¿Non-Cash? Claro. A ver, muéstrame. Somos Non-Cash. Nosotros te ofrecemos un tipo de cambio tan bueno como el de la calle y una transacción mucho más rápida y segura.
desde tu celular o computadora. Non-Cash, tu casa de cambio online. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Sé que esas labores que a última hora lo llaman de Palacio, pero quiero agradecer que se ha tenido la gentileza igual de venir aquí a acompañarnos y contarnos un poquito lo que hace el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cuáles son las grandes obras, los megaproyectos, y aquí tenemos las cabezas, y qué proyectos nuevos estarían en cartera o vienen para el Perú. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la paciencia y disculpen que llegue tan tarde. Gracias también por la invitación, José. En el Ministerio estamos trabajando una serie de temas, digamos, que tienen que ver con el desarrollo económico. Lo que nos interesa mucho es trabajar en la línea del servicio. Es bastante frecuente, por ejemplo, discutir con ciudadanos, lo he hecho ayer en Chimbote, por ejemplo, sobre el tema del rol de los peajes, ¿no? Y entonces, remembrando a un expresidente, ¿no? Entonces hay una frecuencia, es muy frecuente escuchar en foros donde uno se reúne con alcaldes y con pobladores la palabra maldito peaje, ¿no? Entonces, y claro, hay que trabajar de forma reiterada y denodada para explicar el rol de los peajes, porque tenemos que a los ciudadanos explicarles ese tema, que entiendan que el peaje no es un expolio, sino que está orientado a cubrir justamente la operación, mantenimiento y también, en algunos casos, los costos de inversión asociados a una vía. Y entonces, ahí hay que trabajar mucho en el servicio. Hay que mejorarlo. Sin duda, hemos hecho en el pasado algunas cosas que de repente no estuvieron bien. Poner peajes donde no deberíamos haberlos puesto. En algunos casos no habría que haber puesto peaje incluso. Y en otros sí, ¿no? Pero una de las cosas que por ejemplo, estamos trabajando mucho en el Ministerio, por ejemplo, ahorita es todo el tema del peaje electrónico. O sea, tenemos una solución casi antidiluviana de peaje en el Perú. Ayer me tocó venir desde Chimbote para acá y he pasado varios peajes y es impresionante cómo tenemos que estar pagando con dinero efectivo y parando en una tranquera, cuando eso ya en el mundo, en el segundo mundo al que estamos, en el que ya pertenecemos y estamos aspirando a mirar el primer mundo, no es el estándar. Entonces, estamos trabajando una norma, ya sacamos la prepublicación, vamos a esperar los comentarios, para comenzar a aumentar las líneas de peaje digital y hacer que los que tengan la posibilidad de tener un tag y asociar eso a un mecanismo de prepago o pospago, pues pasen más rápidamente y no tengan que leer en una tranquera, sino pasar. Lo que se conoce como el free flow. Y luego, en un tiempo, ya no haya peaje, sino simplemente uno pase y el sistema te, digamos, cargue un monto al saldo de una tarjeta. La verdad, no hay que irse muy lejos. En Quito, Ecuador, ya ocurre. No hablo de Chile, porque algunos podrían decir que de repente estamos mirando un espejo ya con bastantes más años delante que nosotros. No, Quito. O sea, Quito, la ciudad de Quito, capital de Ecuador, ya tiene free flow. Entonces creo que ya tenemos que pensar en eso. Nos hemos reunido con los concesionarios, todos ellos están de acuerdo, así que estamos trabajando justamente en esa línea. Y en la línea de servicio, ¿no? Y también estamos trabajando proyectos como, por ejemplo, el tema del aeropuerto, no solamente como el aeropuerto propiamente, que es una concesión que tiene ya muchos años y está en un proceso, sino lo relevante, y a mí la verdad me llamó mucho la atención cuando entré al ministerio, que todo el mundo hablaba del puente Santa Rosa, y el puente Santa Rosa, y el puente Santa Rosa, y yo le pregunté a alguien de quien estaba en el ministerio, ¿y cómo llego al puente Santa Rosa? Y la verdad nadie supo contestarme. Entonces le dije, claro, nuevamente, la visión del fierro y el cemento, disculpen los ingenieros civiles, pero tengo que decirlo, todo el día pensando en la obra, en la estructura, y el problema es que yo le decía, ok, bien eso, está bien, hay que hacerlo bien. La pregunta es, ¿y cómo llego ahí? Entonces, claro,
Nos hemos demorado, yo entré en octubre, en septiembre, recién hace 2 meses tenemos ya un esquema de cómo va a ser todo el tema del reenrutamiento de las vías en esa zona, ¿no? Con vías auxiliares, con semáforos, hay varias cosas que estamos trabajando que las vamos a anunciar muy pronto, pero nuevamente la lógica del servicio. Al ciudadano, disculpen que sea algo tan duro, le importa muy poco cuánto fierro y cuánto cemento hay ahí. Esa es una preocupación que tenemos que tener las autoridades y quienes construyen. El ciudadano lo que quiere es servicio. No le interesa la infraestructura en sí misma. Y eso es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza, porque de ahí hacemos cosas como esta, es decir, que hacemos infraestructura y nos olvidamos de que eso lo usan personas con vehículo, sin vehículo, y que finalmente todos los problemas de insatisfacción ciudadana se asocian ahí. Luego la gente dice, esa infraestructura no sirve. Y quiero recordar solo un ejemplo que algunos me aplaudieron y otros no me aplaudieron, es la famosa vía elevada aquí frente a la Universidad de Lima. Miren todo el tiempo que se ha gastado y el dinero que hemos gastado en eso, y la verdad, no resolvió el problema en la hora punta. Lo único que hemos hecho es, lo subimos. Entonces ya no está a nivel, ahora está un poquito más arriba. Entonces le hago la broma yo siempre, le digo, ahora los que antes se paraban al nivel, ahora pueden ver la Universidad de Lima, ¿no? Desde arriba. Pero, y además conversando con el alcalde López Aliaga, nos dimos cuenta de, claro, se están parando ahí vehículos, o sea, esa es una vía que además no está preparada para soportar un camión 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Y por eso inmediatamente el alcalde pidió que se pusiera ahí prohibido el paso de camiones. Porque claro, o sea, nuevamente, la lógica del servicio. ¿Okay? Entonces, ahí había que pensar una solución que vaya mucho más allá. Y estamos trabajando en esa línea, y en lo del aeropuerto es no solamente los puentes de acceso al aeropuerto, hay que pensar en todas las soluciones de cómo llegas al aeropuerto, desde Fawcett, desde Línea Amarilla, desde Gambetta. Entonces, claro, es un tema complejo. Les voy a ser honesto, cuando uno pregunta cuántas universidades tienen la carrera de Ingeniería de Transporte, ahí es que uno se va dando cuenta. O sea, cuando preguntas cuántas carreras tiene Ingeniería Civil, todas. Pero cuando preguntas cuántas tienen Ingeniería de Transporte, ahí descubre que son bien poquitas, casi podría decir que una. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es uno de los principales problemas que tiene nuestro país después de la seguridad ciudadana? El transporte. Sin embargo, no tenemos tanta gente especializada en transporte. O sea, claro, ahí hay un tema, porque nuevamente damos prioridad al fierro y al cemento y poco al servicio. Y es un tema que tenemos que mirarlo. Las dos cosas caminan juntas, no solo una de ellas. El CAPEX y el OPEX, claro, se piensa asociado a la infraestructura, pero el problema es que el ciudadano que paga ese OPEX y CAPEX quiere el servicio. La infraestructura la asume como dada, o sea, pero él quiere el servicio, pasar. Entonces, ahí hay un tema importante que estamos trabajando con rutas, con alternativas. No es sencillo, porque claro, tenemos a la línea 2 haciendo su trabajo, obviamente. La línea amarilla intenta también abordar un proceso para hacer el puente, para poder cruzar desde Morales Duárez hasta pasando por Fawcett. Entonces, claro, estamos trabajando con ellos bastante ese tema. O sea que es un proceso complejo. La ciudad, la verdad, debió haber abordado esto hace muchos años. Y estamos trabajando mucho con el alcalde de Lima también para desarrollar, por ejemplo, los famosos 60 puentes. O sea, solo les hago una pregunta. Cuando yo les digo la palabra Rivera Navarrete, Javier Prado, ¿en qué piensan? Piensan en congestión, o sea, y si estás del lado de Rivera Navarrete, piensas en 10 minutos, ¿no? La pregunta es, ¿la solución a eso es ¿requiere un premio Nobel de física o no? No, simplemente hay que hacer ahí un puente. Y no necesitas hacer un puente estratosférico, no, necesitas hacer un puente, hay puentes metálicos que se resuelven casi modularmente. Bueno, y la pregunta es, ¿qué ha pasado? Bueno, es que nos hemos dejado como ciudad que estas cosas ocurren, y por eso es que estamos trabajando y apoyando al alcalde en este proyecto de los 60 puentes que él está trabajando, porque creemos que es necesario que la ciudad en distintas rutas, y poco Javier Prado, por poner una que es probablemente de las vías más emblemáticas, y decía hace poco, no voy a decir quién, pero una frase decía que cuando le pregunten, ¿y dónde quieres que te entierren? ¿No? Y decían, quisiera que me entierren en la Javier Prado, dicen. ¿No? Entonces dijo, ¿y por qué en la Javier Prado? Porque ahí pasé la mayor parte de mi vida, ¿no?
Entonces, tenemos que ir trabajando en esa lógica. El aeropuerto, sin duda, están todos los proyectos, obviamente, también. Como país, hemos hecho, la verdad, sobre todo los jóvenes no lo notan, los que ya tenemos canas y poco pelo, lo sabemos más claramente. El Perú de los 80s y el Perú de hoy es un Perú bien distinto. Sin duda hay mucho por mejorar, claro que sí, pero es muy distinto. Cuando yo terminé la universidad, el Perú exportaba 3.000 millones de dólares y nos parecía que era una cosa maravillosa. El año pasado hicimos casi 65.000 millones. Minería, agroexportación, pero claro, trailers, contenedores, todo eso que gracias al puerto de Chancay ahora vamos a poder sacar con mayor eficacia y eficiencia, pues es un tema complejo. Y entonces ayer me venía de Chimbote para acá por carretera y vine acompañado de muchos contenedores, por ejemplo, ¿no? que me alegraron la ruta, ¿no? Pues claro, es parte del tema que tenemos. Y ahí viene, por ejemplo, un proyecto que tenemos que abordar, que es el del tren. O sea, estamos trabajando ahorita haciendo el perfil para el tren de Lima a Barranca, pero ya estamos en el proceso de armando los términos de referencia para encargar el tramo Barranca-Trujillo. Porque una parte importante de la carga que viene hoy día al Callao y que va a venir también al Callao y a Chancay, viene de la zona norte del Perú. Entonces, sí, muchísimo. Además, me explicaba alguien que hoy en día el volumen de exportaciones de minerales, sobre todo de oro, que sale por contenedores ya cada vez es mayor, va creciendo. Con lo cual, tenemos la necesidad de tener unas vías y las carreteras no son las vías apropiadas para transportar de forma masiva contenedores. O sea, para eso lo que tenemos que hacer es armar una vía férrea. Perdimos el tren, literalmente el tren de la historia hace como 50 años cuando abandonamos la política ferroviaria. Entonces, lo que estamos trabajando ahora en el Ministerio es para recuperarla. Tenemos un acuerdo con el gobierno inglés para diseñar el marco general, pero mientras tanto estamos trabajando para el tren, la línea del tren a Barranca, que la vamos a ampliar de Barranca a Trujillo. Ya tenemos el perfil casi listo, aprobado en el tramo de Lima a Ica. Estamos en todo el proceso ahora en el mes de junio ya se aprueba formalmente el expediente, el perfil reforzado, y lo mismo estamos haciendo con el tren que viene de Apurímac a Marcona, que va a ir al puerto de Marcona, que se acaba de concesionar hace menos de un mes y medio. Entonces, y la idea es sacar ahí la carga minera. Y estamos trabajando también con 2 mineras grandes, un proyecto para hacer un perfil para sacar la carga de Chota, Cajamarca, hacia Eten, para poder también tener otro tren. Y ahí el tren está financiado, no al 100%, porque no voy a decir que al 100%, pero sí más del 75% con la carga minera, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando esa política de infraestructura, pero siempre pensando en el servicio. Lo relevante ahí no es el tren por el tren. Los trenes en ninguna parte del mundo se financian con pasajeros, salvo los que están muy cerca de las ciudades, que probablemente sea el tramo de Cañete a Ica, de Cañete a Lima o de Huacho a Lima, que sí, por volumen de personas probablemente ayuda a financiarse de una forma importante. Pero en la mayor parte del mundo los trenes se financian con carga minera, carga en general vía contenedores, o también haciendo ductos móviles de gas o de gasolina o de diésel o de combustible en general. En el caso nuestro va a ser gas natural, sin ninguna duda, que es el que va a ir hacia la zona norte del Perú. O sea, en lugar de tener un ducto metido algunos metros debajo de tierra, lo vamos a tener que llevar por rieles, ¿no? Para evitar que los camiones, que ayer he visto varios de esos camiones, estén caminando por la carretera, ¿no? Bueno, es parte de un proceso, tenemos que abordar ese proceso de inversión en infraestructura y estamos claros en que esto tiene que hacerse desde el lado del sector privado. Muchos de estos proyectos, por sus características constructivas, bastante probable, es que lo vamos a tener que hacer en el marco gobierno a gobierno, para controlar que los riesgos constructivos no sean parte de un problema. Hemos aprendido con la línea 2 que hay cosas que, y sobre todo proyectos que por la naturaleza urbana de los mismos, pueden hacerse muy complejos y pueden atrasarse mucho y pueden generar problemas y contingencias económicas y financieras no menores. Entonces, para evitar que eso juegue en contra del proyecto,
lo que tenemos que hacer es trabajar esto en el marco de un esquema de gobierno a gobierno, pero toda la operación de mantenimiento tiene que estar a cargo de un privado. O sea, esto no tiene sentido que esto siga en marco, o sea, que el Estado maneje esto. O sea, no somos buenos, hay que reconocerlo en general en la parte de operación y mantenimiento de infraestructura y de servicios. Entonces, hay que caminar en esa línea. Y un proyecto adicional que estamos trabajando, que es el que está probablemente más avanzado de todos, es el de la carretera central, ¿no? Este es un proyecto muy importante, es un proyecto que va a permitir que el centro del Perú se reencuentre con la competitividad y que no pasen los camiones 7, 8, 10 horas para traer mercadería del centro hacia el puerto del Callao o hacia el puerto de Chancay, sino que esos tiempos se reduzcan a 2 o 3 horas, que es lo que razonablemente deberían hacer para distancias de las que estamos hablando. Son proyectos grandes, sin duda estamos hablando ya, el Perú está comenzando a tomar un nivel como país tal que sus proyectos ya tienen perfil de megaobra y hay que abordarlos con seriedad, hay que mirar algo que, por ejemplo, típicamente no miramos. Y es, claro, el proyecto es muy bueno, avanza bien, todo, pero el problema es que la ciudadanía también tiene necesidades complementarias al proyecto. Entonces vamos a trabajar bajo la lógica de proyectos especiales. Varias de estas megaobras van a tener, acompañado al proyecto, van a tener inversiones en centros de salud, en escuelas, en las localidades que están cercanas al proyecto, como una forma también de compensar a quienes van a ser afectados a lo largo de la construcción de estos proyectos y que necesitamos darle justamente alguna compensación. Pensemos en la carretera central nada más, cuántos centros de salud hay a lo largo de esta ruta, ¿no? O sea, entonces hay que ir armando ya un esquema, digamos, de inversión. Lo hemos hablado con el ministro de Salud para trabajar conjuntamente esto, y lo mismo con el caso del Ministerio de Educación. Entonces, hay un paquete importante de infraestructura. Sin duda, nuestro país tiene retos políticos y económicos que enfrentar. Es parte, parece que nos gusta no aburrirnos en política, pero bueno, y lo que tenemos que hacer es trabajar para que la infraestructura, más allá de los nombres, más allá del ministro o de la ministra a cargo del sector, esté permanentemente trabajando en la línea del desarrollo de infraestructura, mirando la competitividad a largo plazo. Muchos de los proyectos mineros que salieron en la primera etapa de la minería eran competitivos a pesar de no tener infraestructura o de la mala infraestructura. Pero lo que ocurre es que los proyectos que estamos ahora tomando son proyectos que sí necesitan infraestructura para ser competitivos. Los economistas trabajamos un concepto que se llama la renta diferencial de Ricardo. Entonces, claro, ya hemos estado en el primer círculo donde estaba la productividad alta y por lo tanto, aunque la productividad fuera de la mina fuera mala, o sea, por la carretera, el proyecto era tan bueno que lo pagaba. Bueno, hoy en día estamos tomando proyectos con productividades un poco menores y que requieren que la infraestructura que está afuera funcione para hacer viable ese proyecto. Hay varios proyectos, por ejemplo, de hierro que están en toda la ruta del corredor minero y también en la ruta de Cajamarca, de Mina del Galeno, que si no tienen una salida con tren, no van a salir. Y estamos ahí hablando de mucha inversión que podría venir a seguir aportando a que nuestro país siga creciendo como un país minero y que pueda lograr desarrollar industrias complementarias también, pero todo eso requiere infraestructura de transporte y sobre todo servicios de transporte de buena calidad, que ese es un tema que va a ser, creo que el principal reto que vamos a enfrentar como país es cómo organizamos toda esta fierro, cemento y acero en la prestación de servicios que resuelvan finalmente los problemas de las personas y principalmente de las empresas de cara a obtener una mayor competitividad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y aprovechamos un par de preguntas. Uno de los problemas que vemos en general para estos megaproyectos son los temas de las expropiaciones. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Y el otro tema, que tú justo lo mencionas, el tema del transporte, ¿por qué no hay o no implementamos el cabotaje en el Perú? Teniendo justamente ahora todos estos puertos y las carreteras listas, que es el mar peruano,
para abaratar costos y poder habilitar eso? Mira, sobre el cabotaje creo que estamos clarísimos. De hecho, hemos presentado un proyecto de ley conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y estamos trabajando, se votó en primera votación, se aprobó. Estamos trabajando para lograr una segunda votación en la que se apruebe en el Congreso y tengamos esta ley importante para el país. O sea, sin duda, el cabotaje es fundamental para mejorar la productividad. No creo que no hay mucha duda sobre ese tema. Y en relación con el tema de... la verdad, nosotros en el sector no nos gusta usar la palabra expropiación. Nos gusta utilizar una palabra que es más... Eso es como cuando uno habla de un defecto, ¿no? Dice, tienes un problema, y te dicen, tienes una oportunidad de mejora. Entonces, nosotros utilizamos una palabra que se llama liberación de predios. Suena menos agresivo. Y ahí tenemos, sí, mira, probablemente muchas de nuestras taras administrativas en cuanto a sobre todo a la vigencia de los derechos se reflejan ahí. Entonces, tenemos procesos de liberación de predios que son muy complejos, que van más allá de la voluntad de las partes, ¿no? Porque uno esperaría, si dos partes están de acuerdo en liberar un predio, debería ser bien fácil ir a una notaría y hacer la transacción. La verdad, la cantidad de procesos que hay en eso es bien complejo. O sea, es bastante más difícil de lo que uno puede pensar. Y la otra cosa, y eso ya es un tema ya más nuestro, idiosincrático, muchos de los, entre comillas, propietarios, la verdad, son posesionarios. Y entonces, claro, el tema de la definición del posesionario y la legalidad para poder realizar una transacción con el posesionario es un tema que es complejo. Por supuesto, alguien quienes te dice, no, mira, que la ley dice que en 15 años la prescripción del dominio. Sí, claro, eso es lo que dice la ley, pero a ver, logra que el municipio a cargo de ese predio te dé el certificado de la prescripción adquisitiva. Ahí comienzan todos los líos. Porque la pregunta, ¿y desde cuándo está? Y comienza toda una historia en la parte probatoria para hacer... Entonces, eso es una cosa compleja. Y la otra cosa que también tenemos, y en la que el sector privado sin duda lo hace muy bien y el Estado no, es que en muchos casos, más que liberar predios, que sí hay que hacerlo, lo que necesitas hacer es lo que se conoce como una reubicación o reasentamiento poblacional. Y entonces, claro, ahí es donde la verdad no somos tan buenos en el Estado. Porque es más fácil sacar un cheque y pagarle 20% más del valor del mercado y me entregas tu predio, firmamos y nos demoramos un poco el proceso, pero ya. Pero reasentar a una persona es más complejo porque lo tienes que sacar de donde está, ubicarlo en un sitio transitorio. Y ahí es donde no lo hacemos bien. Y desgraciadamente, los últimos proyectos y los que vienen, por ejemplo, el anillo vial periférico, hablaba hoy de la mañana con un grupo de inversionistas de este proyecto, y otros más, se enfrentan con un tema. O sea, solo piensen lo siguiente, la línea 3 y la línea 4 del metro pasan por la avenida Arequipa, la línea 3, y la 4 pasa por la avenida Javier Prado, Pershing, La Marina, Fawcett. Entonces, piensen en liberación de predios en esa zona. O sea, ¿no? Claro, a veces es más fácil hacer el proceso cuando estás tratando de convencer a una persona que tiene un predio que no necesariamente está con todos los temas inscritos, que es un posesionario, que su vivienda tiene algún nivel de construcción informal. Entonces, claro, a él lo puedes convencer rápidamente cuando le ofreces un departamento ya todo totalmente formalizado. Claramente es una mejora, pero a una persona que hoy día ya vive en estas zonas con un predio construido formalmente, convencerlo de moverse no es una cosa sencilla. Y entonces, claro, nos está pasando. Por ejemplo, en Comas, en San Juan de Lurigancho pasa esto. O sea, son personas que tienen un predio construido con su permiso, con todo legal y todo, y que tienen negocios debajo, muchos de ellos de sus predios, y han hecho su vida en esa zona, y que, claro, el que tú te aparezcas con un chequecito no les llama la atención. Simplemente te dicen, no quiero. Entonces, claro, comienza a aparecer una figura que es compleja, que es la figura del interés público, porque finalmente necesitas ese predio para hacer algo que beneficie a todos. Pero también hay que entender que hay que respetar el derecho privado de la propiedad, ¿no? O sea, es un balance que no es fácil. No podemos, o sea, no voy a decir de qué país, pero hace un tiempo
una empresa de origen asiático, me dijo, pero ordéneles a usted que liberen. Y dije, no, es que esto no es así. O sea, esto es una democracia, ellos tienen derechos de propiedad, se les reconoce en la Constitución y no podemos simplemente avasallarlo. O sea, hay un proceso de negociación primero y si no lo logramos hacer tendré que ir al Poder Judicial, pero eso va a ser una ruta larga, entonces no es una cosa fácil. Entonces estamos trabajando, estamos viendo como en una modificación que estamos planteando a la norma para permitir hacer reasentamiento poblacional, pero a través de un PMO. O sea, que un PMO, un agente de oficina de inversión, nos pueda gestionar este proceso y podamos reasentar a grupos de familias en mejores condiciones que las que tienen hoy día. Porque estamos hablando de gente que vive hoy día dignamente, que ha trabajado 30, 40, 50 años de su vida honradamente, que ha hecho un activo, que su vivienda vive tranquilo. Y entonces, claro, se aparece alguien y le dice, sorry, pero ahora ya te vas a tener que mover, porque, entonces, claro, yo entiendo la reacción de muchos de ellos, me pasaría a mí lo mismo, si vienen y tocan mi puerta y me dicen, toma este cheque o te expropio. Entonces, le das un ratito. Entonces, claro, ahí hay que hacer todo un proceso de convencimiento, y este tema de liberación de predios, que es un tema que lo minimizamos, por ejemplo, en el caso de la línea 2 y de liberación de interferencias, nos pasó esa factura. Buena parte, casi toda la parte de la demora de la línea 2 tiene que ver con que resolvimos mal la liberación de predios y la liberación de interferencias, ¿no? Entonces, claro, la empresa fue comenzando a descubrir todas estas cosas en el camino y el Estado, la verdad, no hizo bien su trabajo. Entonces, por eso es que ahora con el tema de la línea 3, la línea 4, todos estos proyectos, el componente de liberación de predios es el componente. O sea, no lo podemos ignorar porque es el tema que más termina haciendo complejo un proyecto y retrasándolo con todos los sobrecostos que esto implica, sin duda, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, lo único que me queda es agradecer la presencia del ministro y que se haya tomado la molestia de venir a pesar de sus múltiples publicaciones.